submarinista que vivió un momento muy parecido a lo que están viviendo los 44 tripulantes del ARA San Juan. Allí en el año 1988 quedó atrapado en el submarino en el cual él era parte de la tripulación durante 24 horas a 45 metros de profundidad, y la experiencia que vivió fue realmente traumática, y entonces queremos conocer su opinión también cuando se ha enterado de lo que está ocurriendo con este submarino argentino. Roger, buen día. Claudio Rioli y Agostina Scioli. Parece que ahí perdimos la comunicación. En este accidente, justamente el submarino Pacocha choca con un barco de Japón. Allí inmediatamente comienza a sumergirse, y fueron 24 horas, como decías vos, Claudio, de desesperación, de falta de oxígeno, del agua que ingresaba también a la nave, y de los 52 tripulantes, lamentablemente 8 murieron, 8 perdieron la vida. Otros, a raíz de los distintos protocolos que se llevaron a cabo dentro de la nave y demás, pudieron sí salvar su vida, pero sin lugar a dudas es un antecedente que ha quedado en la historia. Esto sucedió en 1988, y sobre todo porque hubo víctimas fatales, ¿no? Sí. Y Roger fue uno de los que pudo escapar, que pudo nadar, que pudo salir y salvar su vida. De las frases de su testimonio que impactan son, dice, vivís un infierno debajo del agua, ¿no? Entonces la situación que se vive allí, cómo se deben ayudar unos a otros, cómo siempre hay un líder allí que siempre es un alto mando del submarino, que es el que toma la iniciativa y comienza a dirigir al resto en el objetivo de optimizar todo lo que se puede hacer en esas circunstancias de muchísima tensión, ¿no? Y bueno, ya estaba el problema del oxígeno. El oxígeno también. Claro. Como lo mismo que es la hipótesis en el caso del San Juan. O sea, cómo ahorrar lo máximo de oxígeno, cómo administrar todo para que se prolongue en el tiempo lo máximo posible, ¿no? Efectivamente. Inclusive, durante el rescate también desaparecieron 3 de los tripulantes, es decir, algunos de ellos fallecieron en el momento también del choque, en el momento en el que el submarino... Tuvieron que salir de los 45 metros a superficie a pulmón, digamos. Sí, llegaron buzos de rescate, pero gran parte de la tripulación y quienes pudieron salvar sí su vida tuvieron que salir de esa manera. De hecho, cuando llega el rescate les comunican que el submarino no se podía reflotar, y es allí donde empieza parte también del Estamos hablando del año 1988. Claro, otra tecnología. Totalmente. Que hoy en día... en el submarino San Juan hay capacidad de evacuar el submarino hasta 70 metros abajo del agua. Es decir, con trajes especiales pueden subir. Pueden subir solos, digamos, sin cápsulas. Se puede evacuar, sí. Pero más allá de eso no se puede. Claro. En parte del relato de lo que hacían es que los que estaban atrapados tuvieron que escapar buceando, pero hacerlo de esa forma implicaba que los pulmones pudiesen explotar, o que el aire ingrese por las venas y el cerebro. Ese es el efecto que podía generar en el cuerpo, ¿no? Sí. El oxígeno se agotaba, y esa fue la única opción que tuvo Roger junto a otros compañeros. Bueno, acá en este caso también, en el caso de las campanas, que se posan y que uno se pasa a la campana para salir, el operativo es muy delicado. Muy delicado porque exactamente tiene que equiparar. Este Lara San Juan tiene 2 escotillas de emergencia. Ahí es donde llega la cápsula. Se posa, se acopla. Y ahí comienzan a equiparar, primero a sacar el agua, y después a equiparar la presión de la cápsula con la que hay en el submarino. Ahí es donde abren la escotilla y entran y empiezan a subir. Luego, inmediatamente, cuando llegan a la superficie del barco, son así transportados desde la cápsula directamente a una cámara hiperbárica para lograr la diferencia de presión y llevarla a la presión que soportamos todos en superficie. Pero esto es un procedimiento. Sí, para que no se cuando genere un cambio brusco. Salís a pulmón limpio o salís con buses de abajo, hay las estaciones de parada que se llaman, como para ir acostumbrándote cada 3 minutos. O en cada parada y a determinada profundidad tenés que pararte 3 minutos para que el cuerpo se vaya acostumbrando a esa presión.
pero me imagino que en un momento de desesperación cuando salís de ahí o no tenés oxígeno, tratás de llegar a la superficie lo antes posible. Estamos hablando de la posibilidad de aquel submarino que estaba a 45 metros nada más de profundidad. Y que fueron cerca de 24 horas, por supuesto, 24 horas desesperantes, pero estamos hablando de las condiciones, un choque en el que las condiciones variaron en pocas horas. 7 días que llevan desaparecidos los tripulantes del San Juan. Hay que ver también el momento del impacto del submarino que chocó contra este peruano, que chocó contra el barco japonés, que le provocó la caída. Por ahí alguna avería, ingreso de agua. Ingresó agua también, sí, por parte del problema que tuvieron que sortear ahí, ¿no? Bueno, acá se habla de que hubo un desperfecto, que entró agua a raíz de, antes de Ushuaia, en la operación de snorkeling, es decir, de sacar un poco, digamos, lo que ellos llaman el caño para ingresar aire, que allí ingresó agua, pero que eso dañó un poco las baterías, pero que eso fue solucionado. Esa es la versión oficial de la Armada. Por lo tanto, que cuando sale de Ushuaia estaba en buenas condiciones para seguir su travesía hasta exactamente hasta Mar del Plata. Eso es lo que dicen. Bueno, todavía no sabemos exactamente dónde estuvo o dónde está la falla que nos puso en esta situación. Hay enojo, ¿no?, en algunos de los familiares justamente por esa información que trascendió, que después la desmintieron y finalmente termina de confirmarse. De hecho, Elena, la hermana de Cristian, de uno de los tripulantes con quien recién hablábamos, comentaba eso, que se tardó, que no se activó el protocolo porque en realidad no se hablaba en principio de una falla, que se creía que la situación era otra. En estas situaciones de crisis saltan estos temas. Siempre es inevitable en cualquier situación de crisis. ¿Y por qué lo subieron a un submarino que es del año 85? Y en el diálogo con Mauricio Macri ayer. Y la verdad es que había dos submarinos, el San Juan y el Santa Cruz. El Santa Cruz fue desactivado. Y el San Juan se puso a nuevo en el año 2009. Y la realidad es que... ¿2009 o 2014? 2014. Se terminó. 2009 se hizo se empezó todo el proceso. Y después se le hizo otro retoque en 2014. Entonces, el tema es que la Argentina, la verdad, no tiene una hipótesis de guerra. Hoy en día los submarinos se están utilizando para ir contra la pesca ilegal. Y hablando de eso, recién ahí Raúl me mostraba, y que algo que siempre se ve hasta fotos satelitales, ¿no?, como decía el vocero de la Armada, Enrique Balbi. Es terrible la cantidad de barcos chinos y de otros países y japoneses que están así fuera de la plataforma argentina pescando. Fuera a nada. Digamos, fuera a nada, a 10 metros, claro. Sí. Pescando, pero está alfombrado de barcos, así esa parte es una ciudad, océano, ¿no? Es una ciudad. Y bueno, lo que evitan los submarinos de patrullaje es que lo hagan dentro de la plataforma. Exactamente, argentina. Porque algunos se cuelan dentro de la plataforma y salen, porque es más fácil. Claro. Es más fácil la pesca en baja profundidad. Y entonces ahí es que el submarino los detecta y los fotografía, igual que los aviones. Son los dos métodos para detectarlos. Entonces, ese es el trabajo que hoy en día hace el submarino, esencialmente. Bien. Bueno, ahora sí podemos recuperar el contacto ahí con Roger, el submarinista de quien te contábamos recién la historia, que iba a bordo del submarino Pacocha, submarino peruano que chocó y que tuvo allí 24 horas, donde has vivido, Roger, un verdadero infierno. Buen día, Agustina Scioli, Claudio Rivoli, te saludamos aquí desde la Argentina. ¿Cómo estás? Sí, buenos días. Un saludo a ustedes, a los familiares y a los marinos argentinos. Esperemos que esta situación sea más llevadera y se supere, ¿no? Bien, me imagino que habrá traído esto que está viendo el Ara San Juan, la experiencia que tuviste allá en el 88, en el submarino en el cual ibas y chocó contra un barco japonés, y estamos preguntándonos cómo es el clima que se vive dentro del submarino,
las tensiones y cada uno tratando de hacer lo mejor de sí, pero también habrá aquellos que se ven superados por la situación. ¿Es así, Roger? Sí, mire, efectivamente, ¿no? Toda esta situación de emergencia que uno vive Sí. es liderada por alguien, que es el comandante de la unidad, y si no, el oficial que le sigue en antigüedad. Y nosotros, por la formación que tenemos, estamos acostumbrados diariamente a vivir situaciones de riesgo, porque salir e introducirse en el fondo del mar y confiar en los sensores, eso amerita pues tener una preparación especial. Pero también, cuando surgen situaciones de emergencia, uno tiene que poner en práctica todo lo que ha aprendido en teoría, porque normalmente los hundimientos no se aprenden en vivo, no se practican hundimientos. Claro. Entonces uno en teoría sabe que en un hundimiento o en una situación de incendio debe de actuar de cierta forma. Entonces poner en práctica todas esas enseñanzas, todos esos procedimientos que existen, todos esos principios que existen, requiere una preparación muy grande, una concentración grande y una rapidez para actuar y cuidar el material y el personal. Roger, En este caso, el personal tiene prioridad. Sí, dígame. vos justamente estás haciendo referencia a todos los protocolos, a todas las, digamos, las funciones que puede asumir cada uno de los integrantes de la tripulación en caso de una emergencia. Y sabés que, a ver si se cortó. Sí, parece que ahí cortamos la comunicación. No, yo iba a hacer referencia a esto. Lo más desesperante en el caso del submarino San Juan es que justamente no se sabe absolutamente nada. No se sabe absolutamente nada. Quiere decir que no se activó ninguna alerta, que no se llevó adelante ningún operativo de emergencia, al menos no que conozcamos, que no se tiene ningún tipo de noticia, que es lo que comentábamos recién con Tuni. No se utilizaron ni las balizas, ni la boya con la que cuenta el submarino. Es decir, la falta de información es lo que más desespera. No sé, no tengo la certeza absoluta, pero creo que para utilizar todo eso de la boya y todo eso tenés que estar en superficie, no lo podés hacer. No, lo podés hacer desde... Sí, se puede hacer también sumergido. Se puede hacer. Son de últimas generaciones, se pusieron en este recambio, en este último recambio, o sea que es material muy nuevo. Pero los trajes también, los trajes son, creo recordar, holandeses o alemanes, los nuevos trajes, y también fueron provistos ahora. Pero digo, para impulsar o elevar esas balizas y esas boyas, necesitas energía, ¿o no? No, para aparentemente tienen su propia propulsión. Bien, ahora Roger nuevamente en línea, ¿nos escuchás? Sí. Sí, lo escucho. Sí, Roger, yo te estaba diciendo que justamente en el caso de nuestro país, del submarino San Juan, lo que genera mayor desesperación es que no hay indicios, que no hubo una señal de alerta de que se haya activado algún operativo o protocolo de seguridad. ¿Qué crees que pudo haber sucedido en este caso? Porque en tu experiencia fue un choque, allí empezaron a descender automáticamente y bueno, se activó sí un operativo. ¿Pero qué pudo haber pasado? Mire, decir que pudo haber pasado es entrar en el terreno de las conjeturas. Muchas cosas pueden haber pasado. Lo peor que le puede pasar a un submarino es tener una vía de agua. Una vía de agua uno le llama cuando ingresa agua descontrolada, de manera incontrolada, dentro del submarino y le da un peso tal que hace que el submarino empiece a ganar profundidad. Claro. Y eso no da tiempo a activar ninguna llamada de alerta, digamos, a la tripulación. Sí, eso ahí complica la situación, eso ahí es la máxima emergencia que hay, porque en un submarino todo es eléctrico. Y si ingresa agua, y el agua ingresa en la suficiente cantidad como para darle un peso total que lo drena al submarino hacia el fondo del mar, es la situación de máxima emergencia que hay, ¿no? La más crítica. Luego vienen los incendios, es la más crítica que pueda haber, ¿no? Sí, son los dos mayores enemigos de un submarino. Dice, primero el agua y después el fuego, ¿no? En ese orden. Exactamente, porque todo es eléctrico. Entonces, imagínense mezclar agua del mar con sistemas eléctricos y muy sofisticados. Sí, se genera un colapso inmediato. Realmente grave.
un colapso total y el submarino se queda incomunicado, se queda sin propulsión, se queda sin sus sistemas vitales. Y ahí hay que hacer estanco el submarino. Yo me imagino, ¿no? Que quizás puede haber ocurrido que ha entrado, no se ha inundado todo el submarino, pero si a nosotros nos ocurrió, ha ingresado agua por algún lugar o por algún motivo, y ha hecho que el submarino gane un peso determinado que se haya sentado en el fondo. Claro. Y sabido es que los submarinos también tienen así compartimentos estancos que se pueden sellar y en consecuencia una zona afectada se la da como perdida, pero por ejemplo el agua no sigue avanzando hacia el resto del submarino, en el caso que sea agua o en el caso de un incendio, ¿no? Sí, correcto. En el caso del submarino San Juan, tiene compartimentos, pero es prácticamente un solo bloque que conforman el submarino y se intercomunica, no son estancos los compartimentos entre sí. Lo cual complica más el aislamiento. Y ¿no? lógicamente que eso complica. Entonces, es lo único que yo creo que está. Ahora, la otra posibilidad que existe, el otro escenario que existe, es que el submarino, estando sin sus sistemas vitales, haya emergido porque el aire no necesita energía eléctrica. Claro. El aire comprimido se introduce dentro de los tanques de lastre y sacan el submarino a flote. Así es. Ahí no necesito porque es aire comprimido. Yo sencillamente abro una válvula y el submarino se la flote. Lo otro es que el submarino esté incomunicado en superficie y al vaivén de la tempestad que ha habido, ¿no? Entonces también es una situación de mucho riesgo y muy difícil porque las olas son tan fuertes y golpean tan fuerte al submarino que pueden accidentar al personal interiormente. Claro. Entonces, pero uno está arriba, uno está con aire y está flotando y la tempestad tiene que pasar en algún momento, ¿no? Y tiene que localizarlo. Entonces, espero que o bien el escenario en que el submarino, aún con los vaivenes, esté a flote y se mantenga ahí, aunque sea incomunicado, pero sea localizado posteriormente cuando amaine un poco la tempestad, o bien esté sentado en el fondo y pueda emitir señales luminosas, bengalas de distintos colores para ser ubicado por los grupos de rescate. Sí, ¿puede lanzar una bengala estando sumergido el submarino? Sí, claro. Las bengalas... ¿Hasta qué profundidad? Todo submarino, sí, hasta la máxima profundidad, no hay ningún problema. O sea, el submarino está preparado para operar a 300 metros. Sí. Eso es lo que dice el fabricante. Tú puedes operar a 300 metros con un factor de seguridad de 2. O sea, si yo estoy, por ejemplo, en el lecho del mar, que en ese lugar es a 300 metros de profundidad, y quiero lanzar una bengala, la puedo lanzar y va a salir a superficie y se va a ver. Sí. Okay. Sí, claro, sin ningún problema, porque los eyectores de esas bengalas soportan la máxima profundidad de operación del submarino. Están preparados para eso. Entonces uno introduce una señal dentro del eyector, la lanza y sale al aire señalizando aquí estoy. Y para eso se necesita energía, Roger. No se necesita energía, no se necesita energía. También tiene la boya de señalización. Todo submarino tiene una boya de señalización donde figura el nombre del submarino y esa boya se lanza, se larga y flota en superficie. Claro. Si el submarino ha alargado la boya, esa boya debe estar flotando en algún lugar, pero no se puede ser localizada por el mar. Claro. Sí, acá que nosotros llamamos, ¿no? La complicación que ha habido es que de los 7 días, ya estamos transcurriendo el 8º día, desde las 7:30 de la mañana, es que hubo 4 días de un temporal fortísimo en toda esa zona, ¿no? Claro, esa es una limitación grande que ha habido. Apenas yo me enteré de esta emergencia, me puse en contacto con algunos marinistas, ¿no? Que no están dentro de la marina, sino ya están fuera de la marina, y les dije que había que pedir ayuda inmediata de donde se pueda recibir buenamente, y sobre todo, si es posible, enviar unidades submarinas, que creo que ya las trajeron, que creo que sí, hay robots, han llegado robots también que buscan justamente en el fondo, que buscan allí, llegaron en las últimas horas, y son los que van a ser empleados también, porque la búsqueda aérea está prácticamente ya cubierta el área en un 100%, el tema es que no han podido trabajar por las condiciones climáticas. Recién hoy, en el día de ayer y hoy, bueno, las condiciones han mejorado, pero tengo entendido que mañana vuelven a empeorar, así que lamentablemente el clima también no ha jugado a favor, ¿no?
Sí, claro. Lógicamente que para eso se tienen que emplear unidades submarinas, porque las unidades submarinas es independiente de lo que pase en superficie. Porque las unidades submarinas tienen que estar en escucha, en el área probable donde esté, pero lamentablemente conforme pasen los días, esa área se va a ir extendiendo porque las corrientes hacen que el submarino pueda ir derivando o saliendo fuera del lugar donde se debía encontrar originalmente, ¿no? De la ruta original que tenía. Son limitaciones de la ruta original, ¿no? Así es. Bueno, Roger, muchísimas gracias por sus conceptos y por este contacto, ¿eh? Hasta cualquier momento. Sí, muchísimas gracias también, y mi solidaridad y saludo a todos los familiares y a los marinos. Yo acompaño todos los sentimientos de ellos y para servirlos en cualquier momento con mucho cariño. Muchísimas gracias.